gracias te damos porque tú eres más que vencedor. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el que viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nos estamos preparando, Señor, y te decimos en esta noche, ven, Señor Jesús, ven, amado de nuestros corazones, ven, dulce, oh, bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Padre. Oh, les bendecimos, mis hermanos, en esta noche. Es una alegría estar juntos, es noche de bendición, noche de victoria, porque Cristo en la cruz del Calvario nos ha dado la victoria. Y ahora, mis hermanos, entramos rapidito en el libro de los Hechos, a modo de, digamos, de precalentamiento. Vamos a ver el capítulo 7 en el verso 38. Y dice la palabra de Dios, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Oh, mis hermanos, noten un poquito los pasos en la apostasía. En esta noche vamos a ver cómo un pueblo bendecido por Dios, un pueblo que vio milagros extraordinarios, en un tiempo, ¿se acuerdan? Dios había llamado a Moisés que subiera al monte y allí estuvo el siervo de Dios con el Señor 40 días y 40 noches. Y allí el pueblo se impacientó, dice, no sabemos qué le haya pasado a este Moisés. Y allí van y le piden a Aarón, al hermano mayor de Moisés, le piden que les haga un becerro. Le dan las alhajas, le dan todo el oro que ellos tenían, ¿no es cierto? Y acá hay una cosa, todo empezó cuando dice que Moisés subió al monte y les trajo, dice, y que recibió palabras de vida que darnos. Y en el versículo 39 dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ellos rechazaron la palabra de Dios. Y mi hermano, puede que en esta noche tú no estés rechazando la palabra de Dios, pero sí puede ser que no la estés recibiendo en tu corazón con mansedumbre, como debe ser recibida, y con fe, mi hermano, porque la palabra de Dios es poderosa y actúa en aquellos que son creyentes, en aquellos que creen. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aún la Biblia misma en Hebreos dice que este evangelio le fue predicado al pueblo de Israel, pero dice que no les aprovechó porque no acompañaron con fe la palabra recibida. Y el pueblo rechazó la palabra de Dios. En primer lugar, ellos rechazan la palabra de Dios, es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y la ha dejado por escrito para que nosotros la tengamos permanentemente. Y mis hermanos rechazan la palabra de Dios, la dejan de lado. Y ahí viene que usted sabe que una Biblia cerrada, una Biblia menospreciada, es un Dios mudo, un Dios que no puede hablar al corazón. Por más que busquemos revelaciones, por más que busquemos en otros lugares, lo único que vamos a encontrar es actividad espiritual demoníaca, que es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos rechazaron al hombre de Dios, al mensajero de Dios, rechazaron la palabra que Dios les enviaba. Y ahí sintieron la ausencia de Dios, un poco como el hombre y la mujer cuando pecaron por desobedecer a Dios en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Se escondieron, rompieron la comunión con Dios.
Y allí están ellos, y al no sentir a Dios hablar, al no poder percibir a Dios, querían algo que se viera, algo que ellos pudieran palpar y tocar. Y allí crean un becerro de oro. Mis hermanos, y dice, y triste lo que dice el versículo 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Oh, mis hermanos, todo empezó por no reconocer a Dios, por no darle el primer lugar, por no recibir la palabra de Dios y rechazar al mensajero, al profeta que Dios les enviaba, ¿no es cierto? Y ya ahí el siguiente paso es que Dios los abandona, Dios los deja. Un poco, vamos a ir rapidito allí a Romanos capítulo 1. Van a ver la misma situación de apostasía. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Note qué tremendo. Ellos adoraron una imagen de hombre. Y mis hermanos, todos nosotros en algún momento hemos hecho imágenes de hombre en nuestras vidas, en los que hemos depositado la confianza, en los que hemos creído que nos iban a sacar adelante, que, con ese hombre sí se van a solucionar las cosas, con ese hombre vamos a tener prosperidad. Y yo te digo una cosa, Dios no comparte su gloria con nadie, Dios es celoso. Nosotros tenemos que volver a la verdadera adoración a Dios, la verdadera devoción a Dios, a reconocerle, a glorificarle, a darle gracias, tener gratitud en nuestros corazones, porque si no viene la oscuridad a nuestros corazones, mis hermanos, y por más que nos digamos sabios, nos volvemos necios. Dice, y versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Allí al pueblo de Israel en el desierto dice que los abandonó. Se apartó Dios de ellos. Acá dice que Dios los entregó a la inmundicia. Mi hermano, Dios es el que santifica. No es tu obediencia a reglas. Oh, bendito sea Dios. Es la vida de Cristo en nosotros. La vida del Espíritu Santo llenándonos, que nos hace santos, mis hermanos. No, repito, nuestra obediencia a reglas ni a mandamientos, sino realmente dejar que el Espíritu Santo gobierne, controle nuestras vidas, dirija nuestras vidas. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y allí, volviendo a la experiencia en el desierto, dice, y Dios, versículo allí en el 42, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Yo siempre digo, mis hermanos, el hombre fue formado, fue creado para adorar a Dios. Ahora, es un adorador por naturaleza el hombre. O el hombre adora a Dios o va a terminar adorando cualquier cosa. Va a terminar adorando a otros seres humanos, aún a la naturaleza misma, a las bestias, a los animales, a las estrellas, a la luna, al sol. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y las estrellas de vuestro dios Renfán.
Oh, présteme atención, mis hermanos. ¿Ustedes pensaron en esto? El pueblo de Israel marchando por el desierto, Dios les había dado el tabernáculo, pero ellos tenían, vamos a decir así, un tabernáculo paralelo. Es tremendo esto. Debajo de la mesa tenían los ídolos. Oh, mis hermanos, si ellos cayeron en semejante aberración, tengamos cuidado que nosotros podemos correr el mismo riesgo, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios, y figuras que os hicisteis para adorarlas. Oh, gloria a Dios. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Mis hermanos, acuérdense que el pueblo de Dios va a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años, ¿se acuerdan? A causa de la idolatría, de desobedecer continuamente a Dios. Y mis hermanos, y no solamente la palabra de Dios se cumple, dice que iban a ser llevados más allá de Babilonia. Ustedes leen la historia, van a ver que los judíos fueron dispersados prácticamente por todos los rincones de la tierra. Es tremendo esto, cómo fue dispersado el pueblo. Y acá hay una palabra de Dios, mi hermano. Solamente Dios trae unidad al ser humano, entre los seres humanos. Mis hermanos, fuera de Dios no puede haber unidad, pero la unidad la encontramos al pie de la cruz. Cuando tú y yo vamos a la cruz, cuando tú y yo morimos al yo, cuando tú y yo nos negamos a nosotros mismos y dejamos que Jesucristo sea el amo y Señor en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Yo te puedo decir en esta noche, el hombre se ha distinguido por construir grandes templos para Dios. Pero Dios en esta noche está buscando el templo más preciado para Él, que es el corazón de cada uno de nosotros. Y en esta noche yo te invito, te ruego, mi hermano, rinde tu corazón al Señor Jesucristo. Ríndele tu corazón a Él. Y dice la palabra de Dios allí, hablando Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Gente que tenía las formas externas de la religión, pero en su interior, en su corazón, no se habían rendido a Dios. Buscaban a Dios cuando las cosas les iban mal, pero cuando todo iba bien, ya ellos pensaban que eran merecedores de otras cosas. Y yo te digo una cosa, mi hermano, el que busca a Dios por las cosas se va a quedar sin Dios y sin las cosas. Pero el que busca a Dios no por las cosas va a tener a Dios y todas las demás cosas le van a ser añadidas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, ¿a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Esa palabra justo está con mayúsculas, se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mis hermanos, la predicación verdadera es la predicación que muestra a Cristo
crucificado y hace resaltar el pecado del hombre, que fue rechazar a Cristo. Todos los demás obras malas son el producto del hombre viviendo sin Dios, mi hermano. Yo siempre digo que el hombre sin Dios es como un terreno baldío, como un solar abandonado, ¿no es cierto? Al principio se ve lindo, pero después empiezan a crecer las hierbas y después los vecinos empiezan a tirar basura allí en ese campo, y así es una vida que abandona a Dios. Se te empiezan a pegar todas las alimañas. La única manera de mantenerlos limpios es en la adoración al Señor. Y como dice la palabra de Dios, nosotros a cara descubierta, como en un espejo contemplando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Mi hermano, creo que es tiempo que tenemos que profundizar en nuestra vida de adoración al Señor. Tenemos que ser verdaderos adoradores, mi hermano, y la adoración verdadera empieza con un corazón rendido y con un cuerpo postrado delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, en un reconocimiento de que Él es nuestro amo, de que Él es nuestro Rey. Y dice la palabra de Dios que Esteban les dice: ustedes, Cristo murió por ustedes. Y yo te digo en esta noche, el que no recibe a Cristo, el que no le confiesa como Señor y Salvador, sigue siendo culpable, sigue estando entre aquellos que mandaron a Cristo a la cruz. Y ustedes saben que Esteban les había estado hablando de Dios, de los beneficios que Dios les había dado, de las bendiciones, y hasta ahí no había problema. Pero cuando él los enfrentó con Jesucristo, allí dice que ellos, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Oh, nadie puede quedar indiferente cuando se proclama a Jesucristo como el Señor. Y dice la palabra de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Por qué Dios permitió que Esteban llegara hasta ese punto? Porque tú y yo, el mundo, necesitaba el testimonio de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, que aquel Cristo que ellos habían matado, había resucitado al tercer día, había ascendido a los cielos y ahora está sentado en gloria juntamente con el Padre. Necesitamos tener esa visión del Cristo en la gloria. Y dice: y aquí veo los cielos abiertos, qué hermoso, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, querían tapar la voz de Esteban con sus gritos. Y dice: se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, yo les pregunto, mis hermanos, ¿dónde estaba el sumo sacerdote, la autoridad máxima? ¿Dónde estaba el sumo sacerdote? El único que podía parar esa turba enardecida que quería sangre. Y dice la palabra de Dios que se ve que el sumo sacerdote consentía porque se hizo el sonso, ¿no es cierto? Y dice: y echándole fuera de la ciudad. Fíjense cómo serían de religiosos, ¿no? Echándole fuera de la ciudad porque no querían contaminarse. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Note que la Biblia no dice murió, dice durmió. Oh, hay esperanza para los que duermen en Cristo Jesús. Ahora dice la palabra de Dios: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria
salvo los apóstoles. Noten una cosa. Las palabras que Esteban dice allí en ese momento, repito, en el verso 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto viene a mi memoria, o trae a mi mente algo que he estado toda esta semana meditando y estudiando y orando al Señor que me dé revelación de la vida, en la vida del apóstol Juan. Mi hermano, aquel discípulo del Señor que fue conocido como el discípulo amado. Mis hermanos, ¿quién no quiere ser como Juan, aquel que se recostó contra el pecho de su Señor, no es cierto? Este Juan, que era el más jovencito de los discípulos y que presuntamente era primo de Jesús, porque era hijo de Zebedeo, juntamente con Jacobo, su hermano, e hijo de Salomé, que era hermana de María, ¿no es cierto? La mamá de Jesús. Y Jesús lo trataba como a un hijo realmente. Ese amor, y se dejó amar. En esta noche el Señor te dice: deja de repetir porque de tal manera amó Dios al mundo. Deja de hablar de mi amor y empieza a experimentar mi amor en tu vida. Déjame que yo te ame, así como Juan me permitió amarlo. Todos los demás discípulos estuvieron conmigo, pero solo Juan se acercó hasta mi pecho y pudo sentir los latidos de mi corazón, dice el Señor. Y ese Juan, mis hermanos, es el mismo Juan que va a escribir en el libro del Apocalipsis. Dice: yo, Juan, vuestro compañero, vuestro hermano y compañero en la tribulación y en la paz, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Cristo. Mis hermanos, Dios me ha estado hablando, y en esta noche sí puedo decir: Dios me ha estado hablando, y por eso en esta noche te vengo a hablar al corazón. Juan dice: yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra. Ahora, mis hermanos, Juan estaba en la isla de Patmos porque Domiciano, el emperador, lo desterró cuando el procónsul que estaba allí en Jerusalén, en Antioquía, donde vivía, en Éfeso, donde vivía Juan, le informó al emperador Domiciano que llegaron las noticias de que había un discípulo. Acuérdense que Juan es el último de los discípulos que va a morir. Era el último que quedaba de aquellos 12 hombres que el Señor había llamado, ¿no es cierto? Y se entera el emperador y manda una carta al procónsul y dice: hay en tu región un discípulo de aquel Jesús el Nazareno que todavía está vivo y sigue propagando las enseñanzas de ese Jesús. Y yo, el emperador Domiciano, el cual se hacía llamar Domiciano, Señor y Dios. Y allí le llegaron los comentarios que Juan nunca quiso hablar de Domiciano como Señor y Dios, porque para él el único Dios es el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo a quien tú has enviado, como escribe Juan, ¿no es cierto? Y ahí le dice el emperador que renuncia a la fe en Jesucristo y viva, o se niega a renunciar a Cristo y muera. Entonces dice que Juan le dijo al procónsul, y me encanta porque ustedes se acuerdan, la primera carta del apóstol Juan empieza hablando lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, nuestras manos palparon tocante al verbo de vida.
Juan dice que cada vez que empezaba a hablar de Cristo, empezaba con estas palabras. Lo hemos visto, nosotros hemos visto al Hijo de Dios, hemos visto a aquel que era desde el principio, de antes de la fundación del mundo. Lo hemos visto, se nos ha manifestado. Jesucristo lo hemos oído, nuestros ojos lo han visto, nuestras manos lo tocaron. En ese tiempo que se estaba negando la deidad de Cristo, dice nosotros, y la humanidad de Cristo, dice nosotros lo tocamos y esto les anunciamos a ustedes para que ustedes se unan a nosotros en nuestra adoración al Dios verdadero. Ese era el mensaje de Juan y ese es el mensaje que le da Juan al procónsul, y el procónsul va y se lo dice a Domiciano. Domiciano mandó que lo llevaran a Roma y lo arrojaran a una marmita con aceite hirviendo. Oh, gloria a Dios, y le da la oportunidad. Pero dice que Domiciano no lo quiso escuchar, no lo quiso ver. Arrójelo al aceite, dijo. Pero qué tremenda sorpresa se llevarían cuando dice que Juan cae en el aceite y como un atleta, ya un hombre como de 90 y pico de años, salta de la marmita de aquel caldero, salta, y alguien dijo: ungido, porque había caído en el aceite, ungido pero no quemado. Y en esta noche te digo, mi hermano pastor, siervo de Dios, predicador del Evangelio, esta verdad tiene que ser para ti: ungido pero no quemado. Sin unción te vas a quemar. Gloria al nombre de Cristo. Y allí el procónsul lo quiso liberar ante tan tamaño milagro, pero por temor a Domiciano, el emperador, lo va a desterrar a la isla llamada Patmos, ¿no es cierto? Ahora, Dios me hablaba y me decía, como hombres, ustedes pueden ver la experiencia de Juan de dos maneras. Si Juan miraba lo que estaba ocurriendo y decía: sí, por haber predicado la palabra, me están persiguiendo por predicar la palabra, ¿no es cierto? Podemos ver la persecución desde ese punto de vista. Y por causa del testimonio de Cristo, me mandaron al destierro donde iban la gente que era molesta para el emperador, ¿no es cierto? Y aparte pensaron, ya un hombre que tenía más de 90 años, en una isla inhóspita, deshabitada, ¿no es cierto?, sin víveres, sin abrigo, no iba a durar mucho, ¿no es cierto? Pero qué tremendo que es que Juan dice: por causa de la palabra, yo estoy acá en esta isla. Pero piensen una cosa, para que Juan estuviera en esa isla, había tenido que pasar por el martirio, vamos a decir así, de una olla hirviendo de aceite. Pero el Señor lo guardó por causa de la palabra. Y Dios lo guardó porque todavía el libro del Apocalipsis tenía que ser escrito. Tú y yo teníamos que saber, conocer que el Cordero que murió por nosotros, el Cordero que vive en nosotros y ahora nos santifica, es el Cordero que viene a buscarnos otra vez. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios por hombres como Juan. Yo quiero ser como un Juan. Hermano, te invito en esta noche que este sea tu clamor, que seamos Juanes, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y por causa del testimonio de Cristo Jesús, oh, tú que has pensado que ya eras viejo, que estaba todo terminado, que ya habías visto todo, yo te digo, hay muchas cosas por ver todavía. Nuestro Dios es grande, es interminable nuestro Dios, es infinito, mi hermano. Si Juan hubiera muerto en esa olla de aceite, no hubiéramos tenido el libro de Apocalipsis. Y el Apocalipsis, mi hermano, ese libro bendito, habla de la revelación de Jesucristo. Y lo mandaron a Juan, dice, bueno, si, ya que no lo podemos matar, lo vamos a mandar a una isla allí para que no pueda hablar a nadie, para que nadie pueda hablar con él. Pero qué lindo que dice que en el día del Señor Juan estaba en espíritu y dice que oyó una voz detrás de él que le decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Oh, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y Juan, mi hermano, estuvo solamente un año en la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque Domiciano, el emperador que lo mandó al destierro, murió asesinado. Bendito sea Dios.
Y entonces el Senado, que tremendo, se parece mucho a nuestros tiempos, el Senado romano decidió anular todos los decretos, o como ahora hablan de ¿cómo es que se llama? La acción ejecutiva, ¿no es cierto? Que había hecho Domiciano, y ordenaba el Senado que todos aquellos que habían sido perseguidos por Domiciano quedaban libres y se les debía restituir todos sus bienes. Y así vuelve Juan, el amado, a pastorear sus congregaciones allí en Éfeso. Bendito sea Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios le dijo a Pedro, ¿qué si quiero que este quede hasta que yo vuelva? Y no solamente quedó, yo creo que quedó Juan hasta que, porque cada vez que leemos las epístolas de Juan, mi hermano, es como si Juan estuviera con nosotros. Está vivo Juan, porque está con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Y hay mucho, mucho para hablar un día. Si el Señor nos permite, vamos a estudiar los escritos de Juan, ¿no es cierto? Bendito sea Dios. Pero acuérdate, mi hermano, la persecución viene para favorecer, para que la obra de Dios se expanda, para que la obra de Dios se multiplique. Acuérdense que el pueblo de Israel allí en Egipto más los oprimían, más crecían, más se multiplicaban, porque dice que cuando mi poder en la debilidad se perfecciona. Oh, gloria, gloria a Dios. Cristo es el que tiene que ser visto, no nosotros. Cristo. Y Cristo está pidiendo espacio en nuestras vidas, mis hermanos. Démosle espacio, que Él es digno de toda la gloria, de todo el honor. Acuérdate, no, la persecución no es porque son malos la gente, y bueno, un día van a tener que dar cuenta de ello, pero acuérdate que Juan dijo, estaba yo en la isla llamada Patmos por causa de la palabra, todavía faltaba el último libro de la Biblia, gloria a Dios, y era necesario. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con tu vida. Lo que estés pasando ahora, empezá a glorificar a Dios. No digo que te va a dar un nuevo libro para la Biblia, pero sí te va a dar una visión nueva del Dios de la gloria. Bendito sea. Y vas a tener un testimonio poderoso de la gloria de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea. Y dice la palabra de Dios, y Saulo, versículo 1 del capítulo 8, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjense en una cosa. Dios les había dicho, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero con claro, empezaron las bendiciones y la gente no se quería mover de allí de Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces, nuestro Padre sabe cómo movernos, sabe cómo hacernos voluntariosos para salir, ¿no es cierto? Y ahí estuvieron corriendo. Y llama la atención que todos salieron, fueron dispersados, salvo los apóstoles. Una pregunta, ¿no es cierto? Que yo le estoy preguntando al Señor y todavía no me ha respondido. ¿Cuál fue la razón por cual dice salvo los apóstoles? ¿Sería porque tenían que seguir cuidando allí? ¿O para enfrentar la oposición? Eso lo dejo en las manos del Señor. Él lo va a revelar cuando sea tiempo. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Usted lee en los originales y dice, y lloraron en un alto volumen, bien fuerte lloraban sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando, preste atención, casa por casa, eso es persecución. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, bendito sea Dios, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es un poco como si dijera,
Todos los contagiados con el virus estaban haciendo cuarentena en una casa y de pronto les abrieron la puerta y salieron y empezaron a ir por todos lados, a contagiar por todos lados. Pero este era el bendito contagio de las buenas nuevas de Jesucristo. Salieron y predicaban el evangelio por todas partes. Entonces Felipe, este era el segundo, ¿no es cierto?, en el orden allí de los diáconos, ¿no es cierto? Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Qué tremendo esto, mi hermano. Acá hay una palabra directa para nosotros. Felipe, acuérdense, le empieza nombrando a Esteban, después a Felipe, después a Prócoro, a Parmena, a Timón. Felipe era el segundo. Cuando muere Esteban, aparece Felipe. Un poco como Jesús con Juan el Bautista. Jesús no empezó su ministerio hasta que le anunciaron que Juan el Bautista había muerto. ¿No es cierto? Oh, gloria a Dios. Todo ministerio genuino nunca viene para hacer sombra a nadie. Nunca viene para echar tierra a otro ministerio, mi hermano. Porque es ministerio del Espíritu Santo. Es ministerio del Espíritu, de vida y no de letra. Es ministerio de Dios y no de hombre. Es ministerio de reconciliación y no de enemistad. Allí Felipe entra en acción. También quizás un poco movido, alentado por el ejemplo, inspirado por el ejemplo que dio Esteban. Y mis hermanos, a veces se nos dice que los libros solamente hay que leer la Biblia, pero yo te digo una cosa, hay libros excelentes que nos narran la vida de hombres y mujeres de Dios que dieron sus vidas por el Evangelio. Bendito sea Dios. Por supuesto, este es el centro, ¿no es cierto? Pero haría bien que muchos, aquellos predicadores, leyeran un poquito más, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, de un solo ánimo, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Ahora, présteme atención. No es porque era un gran orador, no es porque tenía mucha labia, como decían antiguamente en Argentina, un piquito de oro, ¿no es cierto?, que la parla bonito, ¿no es cierto? No, dice que estaban unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¡Oh, gloria a Dios! A veces tenemos que andar peleando para que la gente no se duerma. A veces tenemos que andar peleando para que la gente no esté con los celulares en los cultos. Pero ahí estaba viendo las señales que hacía, la gente estaba con los faroles abiertos allí puestos, prestando atención. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Noten una cosa, ellos no predicaban sanidad, ni siquiera oraban por sanidad. Ellos hablaban la palabra, predicaban a Cristo. Cristo es el que sana, no la oración del predicador. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. La palabra de Dios, el Cristo de la gloria, cuando ve que obedecemos su palabra, cuando empezamos a proclamar su palabra, como oraron allí en el capítulo 4. Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano y seas para que se hagan milagros, prodigios y señales mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Y dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos míos, el verdadero avivamiento no es mucha actividad dentro de un edificio llamado iglesia. El verdadero avivamiento es el gozo del Espíritu Santo contagiando a una sociedad. Oh, bendito sea el nombre de Cristo. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y Samaria era la ciudad, mi hermanito.
Samaria, la tan odiada por los judíos. ¿Se acuerdan? Los judíos cuando Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, capítulo 4 de Juan. Los judíos religiosos, todos pegaban un rodeo para no pasar por Samaria. Pero él dijo, Jesús, me es necesario pasar por Samaria, porque él sabía que había una mujer pecadora que necesitaba a Jesucristo. Gloria al nombre de Cristo. Él no desecha a nadie. ¿Tú quién eres para desechar a alguien? Dice la palabra de Dios. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos. Claro, présteme atención. La gente decía, este es el gran poder de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no habían conocido otro poder mayor. Pero cuando vino el poder, que es sobre todo poder, ahí cambiaron de opinión, mi hermano. El mundo está en pecado porque no ha visto no ha visto al santo, santo, santo que los saca del pecado, al Cordero que murió por ellos, pero al Cordero que resucitó y puede vivir en ellos para hacerlos santos. Bendito sea Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, la buena noticia del reino de Dios, del gobierno de Dios, no de las ofertas, no vengan que lo van a sanar, vengan que Dios los va a bendecir, que les va a multiplicar. No, no, el evangelio del gobierno de Dios, del gobierno de la vida recta, del gobierno del trabajo honrado, del gobierno de decir la verdad, del gobierno donde maridos respetan a sus mujeres y no son unos bravucones que andan toqueteando a otras mujeres o cambiando de mujer como se cambian de camisa. No, mi hermano, no nos dejemos engañar. Tenemos que volver al evangelio de la santidad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. No nos atemos al carro de ningún hombre. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Para los que me miran, que me escuchan por teléfono, me pongo un dedo en el ojo derecho, como diciendo, ojito, preste atención. Este hombre que había estado en la magia, que este hombre que había sido un engañador, un embaucador, cree al evangelio y se bautiza. Y se pegó a los discípulos. Es tremendo eso, ¿no? Hay que tener cuidado con eso que se te pegan. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Dice, porque tenía sus mañas. Todavía no se había despojado de un montón de cosas. Debajo del poncho tenía escondidas cosas. Y dice, bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, con la boca abierta. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Note qué tremenda sabiduría de los apóstoles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Felipe era un excelente evangelista. Pero saben una cosa, 4 ojos ven más que 2. Felipe estaba en un peligro latente de ser engañado por este Simón. Los apóstoles enviaron allí a Pedro y a Juan, ¿no es cierto? Realmente eran apóstoles. Felipe no era apóstol. Si un apóstol tiene autoridad, discernimiento, ¿no es cierto? Y los mandan allá todo. Por eso no es bueno que el hombre esté solo.
Tenemos que tener cobertura, mis hermanos. No, pero no solamente cobertura de aquello. No, esta es mi cobertura porque me dice lo que yo quiero oír. Cobertura es que alguien venga y me corrija, mi hermano, porque ese es el que me va a hacer bien, no el que me adula. Porque el que me adula me va a hacer creer que estoy bien. Pero el que me dice la verdad me está invitando a cambiar porque me ama, mi hermano. Dice que fieles son las heridas del que ama. Gloria al nombre de Cristo. Por eso yo les digo una cosa, mi hermano. En la vida yo he decidido no ser un adulador. Sí, uno que alienta, uno que inspira, pero nunca uno que adula. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando dice, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Présteme atención, habían creído el Evangelio, se habían bautizado en el nombre de Jesús, pero no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos el poder pentecostal, mi hermano? Porque cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta, los demonios quedan expuestos, los malos espíritus quedan al descubierto. Porque fíjense, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, quiso comprar, dice el poder de Dios, diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. ¡Ah! Note una cosa, Simón. De allí deriva una palabra que no se escucha mucho, pero se practica mucho, y esa palabra es simonía. ¿Usted sabe que simonía significa venta de cargos religiosos? Comprar cargos religiosos por dinero, por posición económica, por contribución, ¿no es cierto? Y muchas veces cometemos el error de nombrar gentes que lo único que hacen es demorar la obra de perfeccionamiento para los santos. Los ministerios deben ser de acuerdo a dones, no de acuerdo a condición económica ni social. Dice, vio Simón, dice, dame. Entonces Pedro le dijo, ahí hay autoridad apostólica, mi hermano, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No, mi hermano, cuidadito con el dinero. Yo soy muy celoso, mi hermano, con el manejo que se hace del dinero. Entonces dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y acá ven, arrepiéntete, le dice, por si quizás te sea perdonado. Porque el arrepentimiento verdadero es una obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y el hombre ahí es donde tiene que dar su consentimiento. Nadie se puede arrepentir como Esaú, el caso típico. ¿Se acuerdan? Procuró el arrepentimiento con lágrimas, pero no lo obtuvo. Ni tú y yo hemos tenido que llorar como lloró Esaú para tener el arrepentimiento, porque el Espíritu Santo obró en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y dice la palabra, por eso tenemos que orar por todos los hombres, mi hermano, no solamente por aquellos que nos caen bien, o por aquellos que pensamos que están bien, pero solo Dios conoce el corazón de los hombres. Mi hermano, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que peso los corazones, dice la palabra. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Este muchachito no
tuvo pesar por haber ofendido a Dios. Él todo lo que quería es evitar las consecuencias. Y mucha gente, mis hermanos, hemos sido engañados porque creíamos que se habían arrepentido, pero lo que estaban buscando era escapar a las consecuencias. Me acuerdo una vez que nos tocó aconsejar a un pastor que había caído en pecado, ¿no es cierto?, de adulterio, y estábamos ahí hablando con otros ministros, siervos del Señor, y este hombre en medio de la confesión dice, si sabía que iba a pasar todo esto, no lo hacía. O sea, el hombre no tenía pesar por haber ofendido a Dios. Simplemente estaba dolido por la vergüenza que estaba pasando. Y así le pasa a este hombre. Y ellos habiendo testificado, fíjense que no perdieron más tiempo, siguieron testificando. Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ustedes ven cuando Dios da un mandamiento, cómo Él se va a encargar de que ese mandamiento se cumpla. Empezaron diciendo, y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y ahora ya están en Samaria. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios es fiel, su palabra es verdadera, y digamos todo, nosotros la creemos y la recibimos. Amén. Dios te bendiga en esta noche y gracias por tu tiempo y tu paciencia. Amén.